Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Hola, gamer! Juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si arruinamos tu vida en este preciso momento? La industria de los videojuegos fue agarrando popularidad con el paso de los años, y aunque al principio muchos no lo tomaban en serio, actualmente son una de las industrias que generan más dinero anualmente, sobre todo gracias a su amplio catálogo en productos, en títulos y sobre todo en presentaciones que están al alcance de nuestras manos. Muchos de esos títulos son capaces de llevarnos a vivir aventuras sin igual, a conocer mundos, personajes o a vivir sucesos que solo podemos vivir en cada una de estas historias sin igual, que nos brindan año tras año. Si estas son exitosas, pues mucho mejor para nosotros, pues porque nos entregan sagas o continuaciones de historias que les tenemos mucho cariño. Claro, esto a veces no sale de la mejor manera porque a veces exprimen tanto una historia que le quieren sacar hasta el último centavo a esa franquicia, y ya sabemos cómo termina eso. ¿De qué estás hablando, Mo? Cuando se encuentra un título que se vuelve la gallina de los huevos de oro, los ejecutivos la empiezan a explotar hasta más no poder. Y lo que al principio fue un producto hecho con el amor y el cariño de los desarrolladores, hoy se convierte en un cajero automático donde su único objetivo es hacer más ingresos, sin importar los cambios que le tengan que hacer al producto inicial. Esto se va a poner feo. Un ejemplo de esto fue la película de los hermanos Bros. Nintendo a sus inicios no se imaginó que este juego de plataformeros sería tan popular y que sería el estandarte de su compañía actualmente. Los ejecutivos al ver esto vieron una oportunidad excelente de poder enviarla a los cines de todo el mundo y cómo no, sacar más ingresos. Así que decidieron llevar esta franquicia a los cines de todo el mundo. Y no hablamos de la película del 2003, la cual fue un éxito sin precedentes, sino una mucho más antigua, 30 años atrás para ser exacto, allá en los lejanos 90, en el año de 1993. En algunos cines se estrenó la película de los Super Bros o los hermanos Mario en algunos países. Una versión un poco extraña realmente, no se parecía nada al juego plataformero que todos conocemos, no tenía el encanto de los personajes, no tenía ni su historia, absolutamente nada. Madre mía, era una mezcla post-apocalíptica totalmente creada, bueno, Dios sabrá de dónde. ¡Locura! Pero si sigo hablando de esta obra incomprendida de los ejecutivos, no terminamos hoy. Y ese no fue el único desastre, también tenemos la película de Tekken, Street Fighter y Mortal Kombat. Y si bien la primera película de Mortal Kombat fue medianamente decente, el resto de películas se volvían una parodia total, cambiando un montón la historia, cambiando un montón los personajes y todo esto lo hacían los ejecutivos con el fin de hacer la película más decente o entretenida o divertida para la audiencia de esa época. Y dígame, ¿alguien recuerda esas películas? Los ejecutivos de la industria por lo general hacen un mapeo o hacen una especie de encuesta, por así decirlo, o tendrán sus métodos, quién sabe, porque a veces creo que hacen rituales, donde se ponen a investigar todo lo que es aceptado para las audiencias en general, en todos lados. Esto lo tratan de llevar directo a los títulos en películas, a los títulos en juegos y a los títulos en series. Todo esto lo hacen con el fin de hacer el producto más accesible y más cool, no solo para las personas que conocen la historia detrás del juego, sino para que sea agradable para todo el público. Y al hacer estos cambios muchas veces terminan creando monstruosidades dignas del Necronomicon. Para que una narrativa tenga impacto o sea memorable, debe tener la capacidad de transmitir emociones. Y no solo basta con tener un buen diálogo escrito si todo lo que te rodea está mal. Es un conjunto de condiciones que cuando se colocan de la manera correcta, pueden hacer un momento, un capítulo o un fragmento sea único, sea impactante, algo que no salga de la cabeza de las personas por mucho tiempo. Y es así como se hace un buen producto visual, algo que va más allá de no solo tener un gran presupuesto. Esto me duele, pero un gran ejemplo de esto es la serie Halo, o bueno, la novela turca espacial mogollona que nos entregaron. El universo de Halo ya está escrito en novelas, en varias sagas y es algo totalmente brutal. Los ejecutivos tenían todas las herramientas para crear un producto épico. Era el verdadero, literal, tienes toda mi tarea, cópiale y solo cámbiale el nombre. Lo triste es que le hicieron lo de Resident Evil, cuando cambiaron a nuestro Némesis y lo volvieron un monstruo con sentimientos. En Halo nos cambiaron incluso a la cabra de la historia, el jefe maestro, para volverlo un jefe novelesco que te hacía perder la sintonía total de la historia. ¡Ya basta, Freezer! Visualmente era muy parecido al juego, salvo algunos personajes fueron víctimas de la inclusión, algunos otros fueron cambiados, otros cayeron excelente al ser agregados, pero realmente era un desperdicio. Algo que llevó a su cancelación temprana después de una segunda temporada. Algo que en vez de sentirse mal fue como una victoria para toda la comunidad del juego. Todos celebramos cuando eso pasó. Gracias a Dios cancelaron eso. Esto no es algo nuevo.
Como vimos, tuvieron que pasar 30 años para que Nintendo volviera a confiar a Mario Bros. A la gran pantalla, y sobre todo pasó porque Nintendo esta vez tuvo manos y ojos directo en la producción para no repetir ataques de creatividad corporativa. Y así como Nintendo, Sega, Bethesda, Riot Games y muchas otras empresas empezaron a tomar más peso en las decisiones creativas sobre lo que es su juego y lo que querían transmitir en sus historias, pasando por alto muchas veces lo que eran los estándares de la normalidad en el momento que fueron estrenadas. Esto fue lo que empezó el auge de una era bellísima, llena de historias que no solo pudimos disfrutar en juegos, y ahora eran totalmente públicas para ser disfrutadas en streaming o en la gran pantalla. The Last of Us, nunca supe pronunciarlo. Si bien el casting no contentó a muchos al principio, terminó siendo una serie que nos hizo revivir capítulo a capítulo la primera entrega de ese videojuego que nos marcó tanto. Y con nuestro mandaloriano favorito carreando la serie, ¿cómo no vamos a disfrutarla? Castlevania, otro juego de plataformero que dio un salto de píxeles a una serie animada que nos da un recorrido por un mundo lleno de vampiros y bestias malignas y que está por estrenar una nueva temporada. Cyberpunk, el juego que prometía ser el futuro de los videojuegos desde hace más de una década, que tuvo un segundo aire y un renacimiento glorioso con el estreno del anime en Netflix, Cyberpunk Edge Runners, que nos agarró por sorpresa y nos dio tal vez uno de los momentos y la canción más dolorosa que de solo recordarla ya te vas a la ventana a ver a la luna para ver esa sonrisa. Lo impresionante de esto es que, como lo mencioné, esto revivió el juego que había salido mal en el momento de su estreno. Fue la cereza sobre el pastel para poder revivir este juego nuevamente y volver a aumentar su base de fans. Sony fue una sorpresa, pese a que nadie le tenía fe porque nos dieron un avance, un tráiler que nos mostró algo que horriblemente nos querían dar, pero la comunidad le hizo saber a Sega que no nos tenía que subestimar, y tras una oleada de críticas y memes, rehicieron el personaje hasta que nos dieron el Sonic que todos conocemos en la Sega, y actualmente estamos esperando el estreno de su tercera película, cual hasta ahora ha sido bien esperada por todos los fans, incluyéndome. Claro, no todos fueron aciertos, como lo he dicho antes, la serie de Halo fue totalmente destrozada por la crítica, incluso por los fans. La película de Uncharted también pasó más o menos sin pena ni gloria, y la saga completa de Resident Evil no tiene mucho que ver con el juego original, pese a que tiene una amplia cantidad de fans, no se parece mucho a lo que tenemos que ver en el título del juego, sin contar la historia del príncipe de Persia, entre otros, que bueno, pues ya por ahí se pierden un poco entre todo el mar de series. Pero no siempre pasa esto. Algunas veces también hasta le meten tanto cariño a la historia que incluso de cosas simples pueden sacar algo grande, como lo fue la película del Detective Pikachu, que con una premisa tan simple pudieron entregarnos una película tan divertida y entretenida sin cambiar nada del lore original de Pokémon. Y tras esto, una de las mejores series que tal vez se postula para ser una de las mejores de la década es Arcane, la cual es un ejemplo de cómo trasladar un juego y volverlo una carta de amor para sus fans y una de invitación para las personas que no conocían este mundo, sin necesidad de que tengan que jugar el juego para disfrutar de todo lo que nos entregan. De inicio a fin nos muestran sus motivaciones, sus anhelos, sus aspiraciones, el impacto que tienen en la historia y sobre todo nos cuentan todo para que podamos reír, gritar, sorprendernos y llorar con ellos. Cada detalle cuenta. Maldita sea, Jay, si te hubieses comido tu maldito sándwich. Esta es la diferencia cuando se hace un producto para hacer números a cuando se hace uno para contar algo más, algo que pueda transmitir, algo que simplemente te pueda llegar a más allá. Y es algo que tiene la historia del gaming, tiene un montón de historias todavía que están por contar. Tenemos la fe que por ahí nos llegue el universo de Warhammer, que si bien no es el más bonito de todos, es uno de los más interesantes y extensos. Aún así, seguimos esperando porque pues, se ha visto la mejora total en todas las series, así que con optimismo puedo decir que lo que se viene va a ser bueno. Pero lo que no es tan bueno es si te quedas aquí jugando este juego, porque si entras tal vez no podrás salir de él. Si ves este video, que sea bajo tu propio riesgo. Así que sin más te digo, suscríbete, dale like y no olvides compartir. Y sin más, buenas noches.